La Corte ha dicho que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso, y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se pida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. De ahí que las medidas cautelares tienen naturaleza que es instrumental y accesoria, pues no constituyen un fin en sí misma, sino que apuntan a la posibilidad al cumplimiento, reitero, de la sentencia definitiva. Y precisamente sobre la razonabilidad del juicio negativo realizado por el juez Acuo en torno a la probabilidad de la medida cautelar que interesa a las partes acusadoras públicas y privadas, en concreto el pedido de restitución del inmueble Casa Nueva, propiedad de las Margaritas S.A., en base a los artículos 73, inciso K y 75 del Código Procesal Penal, es que se abre la competencia de esta alzada de apelación, circunscrita exclusivamente a dicho objeto. Ello impone analizar si en el subexamen existe, con el grado de provisoriedad que llevan estas actuaciones, verosimilitud en la posesión o tenencia que enarbola la denunciante en relación al bien en cuestión, que el juez Acuo descarta, pues allí yace el agravio principal de los recurrentes. El juez fundamenta su decisión denegatoria en la no verificación de tal requisito de procedencia, reduciendo el hecho denunciado a una mera disputa familiar en torno a los bienes integrantes del sucesorio de don Luis Echeverre, quien fuera esposo de la denunciante, de la señora Leonor Barbero Marcial, y padre de la denunciada Dolores Echeverre. El juez arriba a esta conclusión teniendo en cuenta el informe remitido a la Fiscalía desde el Juzgado Civil y Comercial número 7 de esta capital a cargo del doctor Martín Furman, al cual se adjunta una copia de la declaratoria de herederos de la sucesión de don Félix Echeverre. Al lucir en la misma que Dolores es declarada heredera junto a sus hermanos y madre y que en el marco del sucesorio no hay partición. Nunca se aprobó ninguna cuenta particionaria ni adjudicación, siendo necesario que previamente se culmine con la tarea de inventario, lo cual el juez Acuo considera como dirimente, y adiciona que el inmueble sobre el que se asienta Casa Nueva es de titularidad registral de las Margaritas S.A. y no ha sido incluido en el inventario sucesor. El juez de ello deduce dos situaciones. La primera, que los herederos omitieron inventariar el inmueble donde se asienta Casa Nueva, por lo tanto, quien no esté al tanto de esa omisión podría sufrir algún perjuicio patrimonial. Y en segundo lugar, al no haberse realizado aún la partición, da razón a la defensa en cuanto a que por todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesor. Considera que estas situaciones llevan un claro sinceramiento de los hechos, aparentemente típicos, que de por sí terminaron siendo unificados y debatidos por los propios abogados, tanto el representante de la querella como el defensor, en cuanto a que la cesión a Mirum S.A. dejaba sin bienes a la señora Dolores Echeverre, y la respuesta adversarial, dice el juez consecuente, es que la cesión es nula por el artículo 1618 del Código Civil y Comercial, pero que además era fruto de la extorsión que investiga la Justicia Federal. En base a esta afirmación, el juez concluye que esto dejaría en pie la Asamblea Societaria de las Margaritas del 14 de septiembre del 2018, en cuyo seno el aquí denunciante, señora Leonor Barbero Marcial y sus hijos le cedieron a Dolores Echeverre la cantidad de 129 hectáreas del campo Casa Nueva. De todo ello deduce que la disputa familiar hereditaria por la titularidad y o posesión y goce del inmueble no puede ser resuelto en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado. De la compulsa de la documental colectada hasta esta instancia, advierto que del informe del Registro de Propiedad de La Paz surge claramente que la titular registral del inmueble rural, identificado como Casa Nueva, cita en zona rural del departamento La Paz, lindante al paraje El Quebracho, es Las Margaritas S.A. Que la presidenta del directorio de esta S.A. a la fecha lo ostenta la denunciante,
la señora Leonor María Magdalena Valvero Marcial de Echeverri. Eso surge del libro de actas de Asamblea de las Margaritas, acta de fecha 5 de junio del año 2019, donde, entre otros puntos, se elige el directorio y se distribuyen los cargos, en especial la presidencia de la sociedad y del directorio de las Margaritas en la persona de la nombrada. De la copia de declaratoria de herederos de fecha 19 de febrero del 2010, que se adjunta en el informe remitido a la Fiscalía del Juzgado Civil y Comercial 7, emerge que la denunciada Dolores Echeverri es declarada heredero junto a sus hermanos y madre. De la fotocopia de escritura pública número 57 de fecha 25 de agosto del 2010, donde comparecen la cónyuge heredera y los 4 hijos herederos, entre ellos Dolores Echeverri, se acredita que los mismos resuelven la partición y adjudicación de las acciones de que era titular el causante. Del acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes que fue suscrito por los 5 herederos en fecha 31 de agosto del 2018, con firma certificada ante notario, surge que Dolores Echeverri manifiesta que se le han exhibido todas las documentaciones bancarias, contables, existencia de bienes en el sucesorio y en la sociedad Las Margaritas S.A. Los balances y rendición de cuentas a las cuales ella le presta plena conformidad y entiende que no hay ninguna razón jurídica, económica ni moral para proseguir con el trámite en sede penal, en calidad de querellante o denunciante, por lo que instrumento separado procedió a desistir en tal calidad a los fines de su presentación en el juzgado que instruye la misma. En tal sentido, en el punto 8 del acuerdo, Dolores Echeverri renuncia y desiste de cualquier tipo de reclamo presente y futuro, penal, civil y o comercial, que existiera vinculado a los presentes procesos judiciales o que de ellos pudieran llegar a derivarse. En ese mismo acuerdo, Dolores Echeverri, con el presente y el debido asesoramiento de su abogado de confianza y por el 12,5% que le corresponde a las acciones Las Margaritas sobre el total del patrimonio de la misma, le cede a sus coherederos parte de los bienes, automotores, semovientes, y recibe dinero en moneda dólar, $24.000, y por otra porción de sus acciones ella elige dos parcelas rurales, una de 387,29 hectáreas, Los Cachorros, y otra fracción rural sin mejoras denominada Casa Nueva de 129 hectáreas, por lo cual se le ordenó al agrimensor Beinero la medición y confección de los planos de mensura, sobre todo el desglose de las 129 hectáreas que corresponden a una parte del campo sin mejora, alejado del casco principal del estado. Asimismo, en este convenio, ella decide escindirse de la sociedad Las Margaritas S.A. y crear 2 S.A. nuevas a nombre que debían trasladar, cuyo nombre se debían trasladar las acciones que correspondían en Las Margaritas S.A. Este acuerdo fue refrendado en Asamblea Societaria de la S.A. el día 14 de septiembre del 2018, conforme se acredita con fotocopia en 3 fojas de rúbrica del libro de acta de Asamblea Las Margaritas y con el acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de septiembre del 2018, que estuvo presente en la misma en representación de Dolores Echeverri el doctor Jofre Solaner, quien votó en idéntica forma al resto de los accionistas, por lo cual se aprueba el acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes de Las Margaritas, habiéndose votado por unanimidad. También hay un escrito de fecha 31 de agosto, firmado por Dolores Echeverri, en el cual instruye a los doctores Santiago Jofre y Andrea Sasser, para que procedan a la presentación de los escritos judiciales en el marco de los autos referenciados, esto es, dando cuenta del desistimiento del derecho y del proceso por parte de la suscripta y del cese de todas las medidas cautelares habidas que tienen su firma certificada ante notario. También hay fotocopia del escrito dirigido al juez de transición penal de Paraná, doctor Carlos Ríos, suscripto por los 5 herederos y efectivamente presentado en mesa de entrada del juzgado aludido, en el cual, entre otras cosas, Dolores Echeverri entiende, y así lo manifiesta, que no hay razones suficientes como para proseguir con el trámite en sede penal como querellante, por lo que esta presentación formula su expreso desistimiento al tal rol en autos 5.212, que sin perjuicio que en ese acuerdo las partes invocaban por la respectiva asistencia a letradas de cada una, que adscriben a la posibilidad de resolver conflictos penales de contenido patrimonial como el presente, mediante soluciones alternativas de resolución de conflictos, tales como conciliaciones y mediación. Incluso más, la propia señora Dolores Echeverri le solicita al juez de transición que proceda a dictar el sobreseimiento de los 4 imputados.
También luce una fotocopia de 2 acuerdos privados de fecha 31 de agosto del 2018, en el cual la señora Dolores Echeverre recibe de manos de los coherederos y accionistas de las Margaritas S.A. por los bienes que ella entrega la suma de $62.000 y $24.000, ambos todos certificados por notario. También luce agregada una nota de fecha 16 de octubre del 2018 en la cual Dolores Echeverre le comunica a la presidenta de las Margaritas que procedió a ceder la totalidad de su tenencia accionaria conformada por 22.875 acciones nominales a favor de Mirus S.A., con domicilio en barrio La Peregrina, lote 153, sito en calle Rivadavia y San Mateo de la localidad de Erqui, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, cuya firma también fue certificada ante notario. Esta nota también fue presentada y notificada a la presidenta de las Margaritas en fecha 16 de octubre del 2018. Luce también fotocopia de acuerdo privado de cesión de acciones y derechos suscrito a la ciudad de Buenos Aires el 15 de noviembre del 2018 entre Mirus y Dolores Echeverre, mediante el cual esta manifiesta que en fecha 16 de octubre del 2018 cedió a Mirus S.A. la totalidad de sus acciones en la entidad Las Margaritas y los derechos y obligaciones surgidos en el convenio, escisión societaria de fecha 31 de agosto del 2018, cuyas firmas se encuentran certificadas por escribana Sandra Jampolsky, matrícula y registro de cabo. También se agregan 2 escrituras públicas de mutuo en dinero dólar. La primera escritura de fecha 7 de noviembre del 2017, autorizada por la referida escribana Jampolsky, mediante el cual Mirus S.A. otorga en préstamo a Dolores Echeverre la suma de $54.000 a devolver en 2 años con una tasa del 8% anual. Una segunda escritura, 267, de fecha 28 de noviembre del 2017, también, en este caso, autorizado por el escribano Campitelli de Cava, mediante el cual Mirus S.A. otorga en préstamo a Dolores Echeverre la suma de $314.880 en dinero efectivo al 8% anual para devolver en 2 años. Del examen de la documental reseñada, que es la que está agregada hasta esta instancia en el marco del legajo de investigación que lleva adelante la UFI de la Ciudad de La Paz, más allá que nadie lo ha puesto en tensión, no quedan dudas que la señora Dolores Echeverre es heredera de quien fuera su padre, don Luis Echeverre, conforme se acreditó con la pertinente declaratoria de herederos. Del mismo modo surge claro que quien ostentaba la posesión y tenencia hasta la fecha en que la señora Dolores Echeverre ingresó junto a un grupo numeroso de personas en el inmueble rural identificado como Casa Nueva, era de las Margaritas S.A., conforme lo enarbola la denunciante como presidenta de la sociedad y del directorio de dicha S.A., y que a la fecha la señora Dolores Echeverre no es socia accionaria de las Margaritas S.A. por haber cedido la totalidad de su tenencia accionaria conformada por 22.875 acciones nominales en favor de Mirus S.A., conforme así ella lo comunicara mediante nota de fecha 16 de octubre del 2018 a la presidenta de las Margaritas S.A. En efecto, mediante ese referido acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes que fue suscripto por los 5 herederos en fecha 31 de agosto del 2018, con firmas certificadas ante notario, la propia Dolores Echeverre, con el debido asesoramiento de su abogado de confianza y por el 12,5% que le correspondía en las acciones de las Margaritas sobre el total del patrimonio de la misma, cede a sus coherederos parte de los bienes automotores y semovientes. Recibe dinero, moneda dólar, 24.000, y por otra proporción de sus acciones ella elige 2 parcelas rurales, una de 387,29 hectáreas, Los Cachorros, y otra fracción rural sin mejoras denominada Casa Nueva de 129 hectáreas, para lo cual se le ordenó, tal como lo ella ha referido al agrimensor Meinero, la medición y confección de los planos de mensura, sobre todo el desglose de las 129 hectáreas que corresponden a una parte del campo sin mejora alejado del casco principal de la estancia. Y reitero, en el citado convenio ella decide escindirse de la sociedad Las Margaritas y crear 2 S.A. nuevas, a donde debían trasladarse las acciones que le correspondía a las Margaritas S.A. Como se vio, tal acuerdo fue refrendado en asamblea societaria de la S.A. del día 14 de septiembre del 2018, conforme se acredita con fotocopia de la rúbrica del libro de acta de asamblea de las Margaritas S.A. y con el acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de septiembre, donde estuvo presente en representación de Dolores Echeverre el doctor Santiago Joffre Sonalet,
quien votó en idéntica forma al resto de los accionistas, por lo cual se aprueba el acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes de las Margaritas S.A., habiéndose votado, reitero, por unanimidad. En el acuerdo privado de cesión de acciones y derechos suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre entre Mirus S.A. y Dolores Echeverre, esta manifiesta que en fecha 16 de octubre lo cedió a Mirus la totalidad de las acciones y los derechos y obligaciones surgidas en el convenio de decisión societaria de fecha 31 de agosto del 2018. Todas las firmas se encuentran certificadas por la escribana Sandra Jampolsky, de matrícula 4709, registro 1326 de Cava. Como se ve, se trata de una clara cesión, al menos en esta instancia, de acciones de una S.A. y no una cesión de derechos hereditarios ni cesión de herencia, que explica el motivo de la no incorporación del bien en cuestión en el inventario sucesorio, y no una omisión intencionada como deja entrever el juez en su decisión, al referir que quien no esté al tanto de la omisión podría sufrir algún perjuicio patrimonial, extrayendo el juez otra conclusión equivocada, a saber que de acreditarse el dominio con título de propiedad al haber comunicado el juez del sucesorio que a la fecha no hay partición, todos los bienes existentes, los hermanos son condóminos y dueños por igual hasta que culmine el sucesorio. Incurre así en otra arbitrariedad, pues que sin ningún tipo de sustento probatorio, amén de invocar, entiendo, de modo desacertado, por lo que he reseñado supra el artículo 1618 del Código Civil y Comercial, tacha de nula el acta de cesión que realizara la denunciada en favor de Mirus, al afirmar que era fruto de la extorsión que investiga la Justicia Federal, cuando no se ha arrimado en ninguna resolución de dicha magistratura que así lo determine, y soslayando por completo la documental acompañada por la querella, de la cual surge mediante 2 escrituras públicas de mutuo en dinero dólar, la primera, que ya he hecho mención, la número 279, de fecha 7 de noviembre del 2011, autorizada por la escribana Jampolsky. Mirus S.A. otorga en préstamo a Dolores Echeverre la suma de $54.000 a devolver a los 2 años con una tasa anual del 8%. Y la segunda escritura del 28 de noviembre, autorizada esta por el escribano Campitelli, Mirus otorga en préstamo a Dolores Echeverre la suma de $314.880 en dinero efectivo al 8% anual para devolver en 2 años. Estos préstamos realizados por las contosas sumas indicadas por Mirus a la denunciada Echeverre, lleva a dar razón al querellante cuando invoca que en principio en ello reside el motivo de la cesión que Dolores Echeverre realiza luego a dicha S.A., al constituir una respuesta plausible, al menos en el grado de provisoriedad, pues encuentra eco en la prueba documental referenciada, a saber las sendas de escritura pública, no siendo un dato menor las fechas en que se formalizan las mismas, ambas en el año 2017, la 271 el 7 de noviembre del 2017 y la escritura 267 el 28 de noviembre del 2017, es decir, previo a la celebración del referido acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes, el cual es de fecha 31 de agosto del 2018. Obvio, también previo al acuerdo privado de cesión de acciones y derechos suscrito entre Mirus S.A. y Dolores Echeverre, siendo llamativo que la escribana actuante en los préstamos otorgados por Mirus a Dolores Echeverre, la escribana Sandra Verónica Jampolsky de Cava, es la misma a la cual Dolores Echeverre acude el 22 de junio del 2018 para dejar sentado que su voluntad se encuentra viciada, afectada, condicionada a suscribir los convenios propuestos, fruto de una extorsión, como agudamente resalta el querellante. Esto surge de la escritura número 157, acta de manifestación. Más allá que ello todo se está investigando en otro ámbito, no siendo este marco acotado del análisis de la procedencia de una medida cautelar el competente para dirimir. En el análisis que emprende el magistrado, equivocado, por cierto, al tachar de nula la cesión, decide revivir la asamblea societaria de las Margaritas S.A. del 14 de septiembre del 2018, en cuyo seno la denunciante Leonor Barbero Marcial y sus hijos cedieron a Dolores Echeverre la cantidad de 129 hectáreas del campo, Casa Nueva, para así concluir que es una mera disputa familiar hereditaria por la titularidad o la posesión y goce del inmueble, lo cual no puede ser resuelto en sede penal, al considerar que se están confundiendo los verdaderos dueños del campo, presuntamente para así realizar la siguiente afirmación. En rigor de verdad sería una pequeña porción de las más de 5.000 hectáreas de campo que posee la familia como herencia, restando relevancia el magistrado a los derechos en juego que están protegidos constitucionalmente. Lo expuesto no hace más que evidenciar el análisis sesgado que realizó el juez Acua al momento de efectuar el juicio de razonabilidad de la medida cautelar que reclaman los apelantes,
dejando a descubierto la seria arbitrariedad en que incurre, lo que sella la suerte favorable al planteo de los recurrentes. En efecto, del análisis precedente, con el grado de provisoriedad que llevan estas actuaciones, se puede determinar de momento la verosimilitud de la posesión o tenencia que enarbola la denunciante, como asimismo que la premura que impone también la cautelar es pertinente, el peligro en la demora. En el caso de la parte acusadora, pública y privada, ha demostrado que en fecha 15 de octubre del 2020, siendo las 11 horas aproximadamente, Dolores Echeverre, Facundo Taboada y Lautaro Dante Leverato Lazzarini ingresaron junto a un grupo de personas indeterminada, aproximadamente 40, al establecimiento rural identificado como Casa Nueva, cito, en zona rural del departamento de La Paz, provincia de Entre Ríos. Extremo que no ha sido puesto en tensión por la defensa, como así tampoco que en el lugar los sindicados realizan trabajos en la tierra, situación que se mantiene hasta la actualidad, lo cual es de público conocimiento. Tampoco se ha contradicho que hasta dicha fecha, esto es el 15 de octubre del 2020, quien ostentaba la posesión y tenencia del inmueble es Las Margaritas S.A., de la cual, conforme surge de la documental arrimada hasta este estado en el marco de la investigación penal preparatoria llevada a cabo por la UFI de La Paz, la denunciada Dolores Echeverre no es accionaria. Ello lleva a dar razón a los apelantes cuando afirman que el ingreso al inmueble por la nombrada, invocando frente a los empleados del establecimiento su calidad de heredera de don Luis Echeverre, constituye un abuso de confianza, pues tal como he apuntado, el carácter de heredera no está en duda y no hace más que evidenciar la arbitrariedad en que incurre el juez al no analizar tal extremo y limitarse a descartar el engaño por ser la denunciada, como consigna en su resolución lo que es un Echeverre. En este plano de análisis, no es un dato menor que la denunciada Dolores Echeverre no hizo su ingreso al inmueble en cuestión en solitario, sino que lo hizo acompañada, nada menos que de un grupo numeroso de personas, aproximadamente 40, entre las cuales se encuentran los sindicados Taboada y Liberato Lazzarini. Todos extraños a la familia y a la actividad productiva que se desarrolla en el establecimiento, los cuales irrumpieron en el mismo y alegando pertenecer a un proyecto que así lo impulsa, se abocaron a realizar trabajos en la tierra, alterando así el normal funcionamiento de las tareas diarias del mismo, un enclave productivo dedicado al tambo, ganadería, agricultura, impartiendo órdenes a los empleados. La parte acusadora sustenta esos extremos en las resultas de las entrevistas realizadas a los empleados, Martínez, Barreto y en particular a la señora Ramona Rodríguez, esposa de Barreto, que dio cuenta que le arrancaron el celular de sus manos cuando estaba manteniendo una comunicación con Luis Echeverre, anunciándole el sindicado Taboada que si no le daba las llaves de otras dependencias de la casa principal procedería a echarla. Relatando que Dolores Echeverre junto a alrededor de 10 personas al ingresar a su casa y ante su negativa empezaron a circular para luego tomar el manojo de llaves y al no poder abrir la casona abren una de las ventanas, lugar por donde ingresa y al encontrarse llavada la puerta del acceso al escritorio la violenta. Asimismo, los testigos dan cuenta de la imposición de límites a la circulación a los empleados de Casa Nueva, a quienes les circunscribieron su libre ingreso, habilitándoles solo algunos lugares autorizados por ellos. A ellos se suman también los episodios de coacción y amenazas que vivenció el licenciado Mariano Rubiolo, coadministrador de Casa Nueva, al ser sometido a interrogatorio de los sindicados o cuando su vehículo fue rodeado en actitud amenazante por más de 10 personas munidas de picos y palas, debiendo sortear hasta llegar a los sitios de destino varios puestos montados por los integrantes del grupo que ingresó junto a la sindicada Dolores Echeverre, quien a pesar de conocerlo desde hace muchos años mantuvo una actitud distante, dirigiéndose a él como un extraño, con tono imperativo, lo cual da cuenta de la violencia desplegada por los ocupantes. Todo ello realizado a espaldas de los legítimos tenedores o poseedores del inmueble, pues de otro modo no se explica la denuncia que ha dado origen a la presente investigación. La decisión de Dolores de Echeverre de ingresar al inmueble junto a un grupo importante de personas extrañas, por cierto, con domicilio fuera de la provincia, en el actual contexto de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia de COVID-19, donde rigen limitaciones a la libre circulación entre provincias, como es el caso de los sindicatos Taboada, con domicilio en Avenida de Mayo, de Cava, como Liberato Lazzarini, con domicilio en La Plata, conforme surge del acta de contratación de fecha 16 de octubre del 2020, resulta verdaderamente llamativo. Ese ingreso fue absolutamente de modo inconsulto, al no haber transmitido Dolores Echeverre a la presidencia del directorio ni a ninguno de los socios accionarios, lo que da cuenta de su clandestinidad,
pues tratándose las margaritas de una sociedad anónima, esas decisiones o resoluciones deben ser tomadas o en asamblea o por el directorio como organismo de administración. Ello no significa afirmar en grado de certeza que Dolores Echeverri no tenga derecho a reclamar su participación como accionaria de la sociedad Las Margaritas, parte de este inmueble en cuestión, tal como de hecho se está dilucidando en otros ámbitos, donde asimismo se investiga si la misma ha sido violentada en razón de género por ser mujer. Ello, al no ser este el adecuado para realizarlo, reitero, un marco acotado a la viabilidad de la cautela peticionada que solo reclama para su viabilidad la mera verosimilitud del derecho que invocan los requirentes, que goce de un cierto grado de verosimilitud, la apariencia de su configuración, y en el caso de la posesión, la tenencia del bien en cuestión, amén del peligro en la demora, y no la verificación del acaecimiento del ilícito en grado de certeza, como parece desprenderse de la resolución puesta en crisis o del insólito pedido de archivo solicitado por la defensa en esta instancia. El bien jurídico tutelado en el delito de usurpación, en el cual subsumen prima facie los acusadores públicos y privados los hechos denunciados, tipificado en el artículo 181 del Código Penal, es la propiedad inmueble, que abarca no solamente el dominio y otros derechos reales, sino el mero hecho de la tenencia o de la posesión. Creus afirma que la ley no protege propiamente el dominio, sino el ejercicio de facultades originadas en derechos reales que se ejercen sobre él, ya procedan del dominio o de otras circunstancias o relaciones, o sea, la tenencia, la posesión o el ejercicio de otro derecho real que permite la ocupación total o parcial del inmueble. En el caso de la usurpación por despojo, el bien jurídico, la propiedad, no se protege solo en relación al título de dominio del inmueble o en referencia al derecho real, sino también en relación al hecho de la tenencia, posesión o cuasi posesión a que el título confiere derecho, o de la tenencia o posesión ejercida sin título que dé derecho a ello. Por ello es que resulta indiferente el examen de la legitimidad del título que da derecho a tener o poseer el inmueble en cuestión. Bueno es recordar el concepto de posesión. Savigny decía, es evidente que en su principio y considerada en sí misma la posesión no es sino un simple hecho. Por otra parte, es también absolutamente cierto que algunas consecuencias legales son anexas a ella. Así, ella es a la vez un hecho y un derecho por sí misma. Es un hecho por sus consecuencias, ella se asemeja a un derecho. Yering señala, desde el momento que la ley considera necesario dispensarle a la posesión protección que ella le acuerda, forzosamente debe admitirse que allí hay un derecho. En consecuencia y en consonancia con la doctrina, la jurisprudencia ha sostenido que el bien jurídico protegido en el delito de usurpación no es el nudo derecho de propiedad, sino la tenencia o posesión de él. En efecto, en este delito, el objeto sobre el cual recae la acción es siempre un inmueble, respecto del cual se procura proteger todo derecho patrimonial que se ejerza sobre él, aún en sus formas más simples, de todo acto que impida su ejercicio. Aquí la ley protege mucho más que el dominio, ya que abarca el ejercicio de facultades originadas en cualquier derecho que se tenga sobre él, sin que sea necesario que medie contacto físico permanente, tal como lo destacó la Cámara de Casación Penal de esta capital en el precedente Yedro. Mario Alberto, sobre usurpación, recurso de casación, causa 6114, sentencia número 102 de fecha 22 de octubre del 2014. En la usurpación por despojo, la acción típica es la de despojar, que significa desposeer, privar, quitar, desposeer a otro a través de los medios enunciados en la ley. Tiene un sentido de sacar, de desplazar total o parcialmente al sujeto pasivo de la ocupación del inmueble o impedirle que continúe realizando los actos propios de su ocupación. Esa noción es ampliamente compartida por la doctrina. Creus explica que para ser típico el despojo debe estar signado por la finalidad de permanecer en el inmueble ocupándolo. Y en cuanto a las modalidades, el tipo penal de usurpación expresa que el despojo se puede producir de la siguiente forma: invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Y en cuanto a los medios comisivos, el inciso primero los enumera de forma taxativa: la violencia, la amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Y como se vio, más de uno se han verificado en el subexamen, tal como ya lo he analizado, asistiendo razón al querellante cuando con convicción afirma que me dio clandestinidad, pues como afirman Molinario y Aguirre Barrio, la clandestinidad consiste en tomar la cosa a espalda de quien tiene derecho a oponerse a ello, tal como aconteció en el presente caso. Sentado ello, fácil es concluir que, al haberse demostrado
Reitero, en el grado de provisoriedad que requiere el juicio de razonabilidad de una medida cautelar, que los sindicados han invadido el inmueble en cuestión, despojando a quienes detentaban y ejercían la posesión del predio, a saber las Margaritas S.A., carece de toda relevancia la discusión sobre la legitimidad del título de propiedad o el estadio procesal del proceso sucesor. Tal conclusión habilita sin más la procedencia de la cautela interesada, a saber, el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva, sito en la zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, a los requirentes, de conformidad con lo prescrito en la norma del artículo 75 del Código Procesal Penal. Al darse los presupuestos de sus procedencias, pues resulta verosímil, es decir, goza de cierto grado de verosimilitud, la posesión o tenencia que enarbola la denunciante, como asimismo que la premura que impone también la cautelar es pertinente peligro en la demora a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo. En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por el doctor Sofco, agente fiscal, y María Constanza Besa, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal de La Paz, que fuera ratificado en el marco de esta instancia por la señora fiscal coordinadora, doctora Carmona, y el doctor Rubén Pagliotto, representante de la querella particular Las Margaritas S.A. contra la resolución motivo de impugnación de fecha 23 de octubre del 2020, dictada por el señor juez de garantía subrogante de La Paz, doctor Raúl Damir Flores, la que en consecuencia se revoca. En relación al pedido de remisión de testimonios que fuera interesado por la querella particular a fin de que se investigue la presunta comisión de ilícito en atención a las afirmaciones realizadas por el señor defensor, que ponen en tela de juicio la seriedad y la autenticidad de los instrumentos notariales, como la participación de los profesionales, a saber, el notario José Luis Sufiabre, como los abogados Julio Federic, Leopoldo Lambruschini, Saffer, Joffre, etcétera, al regir un sistema acusatorio, entiendo no es pertinente su remisión, máxime estando presentes en la audiencia dos fiscales que, de entender pertinente el inicio de la investigación, así lo realizarán. Amén de poder formular el señor querellante la pertinente denuncia ante la UFI si esa es su decisión. En relación al planteo recusatorio promovido por el representante de la querella, doctor Pagliotto, del señor juez de garantía de La Paz, en los términos del artículo 46, en el transcurso de la audiencia el mismo ha desistido de tal planteo al tornarse abstracto, pues el recusado, tal como lo destacó el postulante, ejerció la función como subrogante del juez natural, señor juez de garantía, doctor Walter Carballo, por encontrarse gozando de una licencia ordinaria, quien ha retomado su función, por lo que así lo he de declarar. En consecuencia, en mérito a los fundamentos que he expuesto, resuelvo. Primero, hacer lugar los recursos de apelación interpuestos por los doctores Oscar Sofco, agente fiscal, y María Constanza Besa, fiscal auxiliar número 1 de la Unidad Fiscal de La Paz, doctor Rubén Pagliotto, representante de la querella particular Las Margaritas S.A., contra la resolución motivo de impugnación de fecha 23 de octubre del 2020, dictada por el señor juez de garantía subrogante de La Paz, doctor Raúl Damir Flores, la que en consecuencia se revoca. Disponer en forma provisoria el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva, sito en zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, a Las Margaritas S.A., la persona de la presidenta de su directorio, la denunciante, señora Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Chevere. Líbrese el pertinente mandamiento al señor jefe de la Policía de la provincia de Entre Ríos a fin de efectivizar el lanzamiento peticionado y hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo. Artículos 73, inciso K y 75 del Código Procesal Penal. Medida que deberá ejecutarse de manera inmediata con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible, debiéndose proceder a la identificación de todos los ocupantes y firmar en su totalidad a la diligencia de lo que se deberá dejar debida constancia. Tener por desistido el planteo recusatorio promovido por el representante de la querella particular, doctor Rubén Pagliotto, del señor juez de garantía subrogante de la Ciudad de La Paz, doctor Raúl Flores, en los términos del artículo 46 del Código Procesal Penal, por los motivos expuestos los considerando. Postas de oficio, no regular los honorarios profesionales de los doctores Rubén Pagliotto, Lisandro Mobilia y Daniela Verón por no haberlo peticionado expresamente. Artículo 97, inciso primero de la Ley 7046. Protocolícese, regístrese, notifíquese y oportunamente bajen con atentado. Muy bien, habiendo finalizado esta audiencia, que tengan buen día.